La palabra de Dios, Romanos capítulo 8, desde el 1 hasta el 11. Como hoy no tenemos tiempo, solo vamos a leer versículo 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Vamos a decir 2 veces, el Espíritu Santo es la ley de la vida. 2 veces, el Espíritu Santo es la ley de la vida. El Espíritu Santo es la ley de la vida. El Espíritu Santo es la ley de la vida. El Espíritu Santo es la ley de la vida. Cuando hablamos sobre la ley, ¿qué significa esto? Estamos hablando de la justicia, estamos hablando de un estándar. Por eso también el hecho de que Dios puede vivir por toda la eternidad es porque está junto con el Espíritu Santo. También el hecho de que Jesucristo también ha vivido por toda la eternidad es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, siendo el Espíritu, es el Espíritu que tiene la ley de la vida. Jesús, el hecho de que haya muerto en la cruz y haya resucitado luego de 3 días es a través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu quien da la vida. Por eso, si uno no renace nuevamente a través del Espíritu Santo, no hay nadie que pueda entrar al reino de los cielos. Solamente cuando la persona vuelve a nacer a través del Espíritu Santo puede entrar en el cielo, puede tener la vida eterna. Nosotros podemos encontrar 2 cosas en la Biblia, la ley y el Evangelio. Por eso en el Antiguo Testamento podemos encontrar la ley y el Nuevo Testamento está hablando sobre el Evangelio. Pero entonces, cuando hablamos sobre la ley, ¿qué es? La ley de la muerte. Pero entonces hay otras personas que cuando piensan que la ley como ley de la muerte es la ley del diablo, no está refiriéndose a esto. Cuando habla sobre la ley de la muerte, no está hablando sobre la ley del diablo, sino que el diablo quien usa esta ley y es quien usa esa ley para poder hacer lo que él quiera hacer. Pero entonces, cuando hablamos sobre la ley de la muerte, está hablando sobre la ley del Antiguo Testamento. Por eso, como la ley es la muerte, no tiene la ley de la muerte, entonces no tiene vida. Por eso, uno tiene que seguir a la ley, uno tiene que vivir según a la ley y tiene que creer en la ley. Aunque sirva a la ley, no hay nadie quien la pueda cumplir exactamente. ¿Por qué? Porque la ley manifiesta la justicia de Dios. Por eso, la ley que lo que está mostrando es que Dios es el único que es justo y es la ley que condena que toda la humanidad es pecador. Por eso, la ley que lo que le puede dar al hombre es que le está advirtiendo que no peque más. Esto es lo que le está dando. ¿Por qué? Porque la ley que es la ley que advierte a las personas que tienen el pecado, que constantemente están pecando. Pero entonces la ley no puede hacer que las personas que hayan pecado desaparezca su pecado o perdone a esas personas, o tampoco ni siquiera puede salvar a las personas. Por eso la ley solamente es la ley de la muerte. Por eso, Dios nos da a nosotros las buenas nuevas, que es el Evangelio. El Evangelio es las nuevas nuevas. Pero entonces, está hablando sobre ¿quién? Sobre Jesucristo. Por eso el Evangelio que es completamente lo opuesto a la ley. Por eso entonces el Evangelio de que está hablando sobre Jesucristo. Y también es la ley de la vida que está dentro de ese Evangelio, es que nos puede salvar a nosotros. Por eso el Evangelio habla sobre Jesús y dentro de Cristo se encuentra esa ley de la vida.
Por eso, no hay ninguno que puede vivir a través de la ley. ¿Por qué? Porque es la ley de la muerte. Pues sin embargo, las personas que están dentro de Jesús, porque a través de esa ley de la vida que está dentro de Jesús, nosotros podemos ser vividos de la muerte. También aquel que ha salvado a Jesucristo entre los muertos, ¿quién es? Es el que estaba dentro es el Espíritu del Padre que estaba dentro de Cristo. Y de la misma forma como Él entra dentro de nosotros, nosotros también podemos vivir igual como nos dice el versículo 11. Pero entonces, ¿qué es la ley de la vida? Está hablando sobre la ley del Espíritu Santo. Por eso, entonces, las personas que están en el Antiguo Testamento, ¿cuántas personas han vivido según la ley y han tratado de vivir según esto? Pero ninguno de ellos ha nacido de nuevo y ha vivido. Que nos dice en Hebreos desde el 11, desde el 1 hasta el último versículo. Está hablando de todas las personas que fueron justas antes de Cristo. Pero ninguno de estas personas fueron nacidas nuevamente y ninguna de estas personas recibieron el Espíritu Santo. Solamente las personas que están dentro de Cristo pueden recibir al Espíritu Santo. Solo a través de Él podemos recibir la vida. Por eso, dentro de la ley no hay ninguno que haya recibido el Espíritu Santo. Que nos dice en Galatas 3, desde el 1 hasta el 3. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Así dice en medio de ese versículo. Queridos hermanos, el día de hoy que ustedes y yo hemos recibido el Espíritu Santo es que porque nosotros hemos creído en Jesús y hemos entrado en Jesús y hemos tenido la autoridad de poder, ese derecho de recibir el Espíritu Santo. Por eso los que están dentro de Cristo son los que pueden recibir el Espíritu Santo. Por eso, cualquiera que no está en Cristo, no hay ninguno que pueda recibir esa ley de la vida que es el Espíritu Santo. Pero entonces, cualquiera que está dentro de Jesús puede recibir el Espíritu de vida. El hecho de que nosotros decimos con nuestras bocas, Señor, es algo que nosotros podemos confesar sin la necesidad del Espíritu Santo. Pues si nosotros vemos las personas en el Antiguo Testamento, todos ellos llamaron a Dios Señor, confesando que era el Señor. Pero queridos hermanos, ustedes y yo, siendo conmovidos a través del Espíritu Santo, llamamos a Jesús Señor. Aunque todas las personas pueden llamar a Dios que está en el cielo, como el Señor, no hay nadie que vino a Jesucristo en esta tierra, ese hombre que vino a esta tierra, que nació de hombre, diciéndole Señor. ¿Por qué? Porque es obvio decir al Señor que nosotros no podemos ver, a Dios que nosotros no podemos ver. Pero entonces, a este Hijo del Hombre que vino en esta tierra y se hizo hombre, solamente a Él llamamos nosotros el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿quién podemos llamar Señor? A quien es hombre igual que nosotros. Solamente es a través del Espíritu Santo, siendo conmovido del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿esto qué significa? Eso no significa que no haya recibido el Espíritu Santo, sino que conmovidos por el Espíritu Santo han llamado al Señor. Esto es las personas del Antiguo Testamento. Por eso, entonces, estas personas que han recibido conmovido el Espíritu Santo, ellos quien han entrado a la vida eterna, podrán entrar a la vida eterna, entonces entrarán al reino de los cielos. Pero entonces, en ese momento en el cual esas personas de la ley, en el cual luego en la resurrección, cuando el Señor venga de nuevo, entonces en ese momento, ¿qué es lo que pasará? Tendrá la resurrección de juicio. Queridos hermanos, todos nosotros vamos a morir en un punto. Las personas que creen y no. Pero entonces, todos vamos a resucitar en un punto. Pero entonces las personas que creen van a recibir la resurrección de vida. Y las personas que están debajo de la ley recibirán la resurrección de juicio. Y luego las personas que ya no han creído, ya han sido juzgadas y entrarán en el infierno. Pero queridos hermanos, todos nosotros en esta tierra llegará en un punto en el cual todos vamos a morir y tendremos que resucitar. O sea, las personas que van a resucitar en la resurrección de vida. O sea, las personas que han creído en Jesús y han sido justos. Pero habrán alguien
que verdaderamente resucitarán en ese momento en el cual las personas que no creen recibirán en resurrección del castigo. Pero entonces, nosotros podemos encontrar 3 tipos de resurrección. La primera es Jesucristo, la otra es las personas que se quedan dentro de Jesús, o sea, los que están dentro de Jesús. Y luego en tercero, ¿qué es? Es en el momento en que Jesús volverá nuevamente. Por eso, entonces, ¿qué es lo que dice? Que Jesucristo, quien es el fruto de la primera resurrección, y por eso nos da a nosotros como el testimonio de esto. Pero entonces, si esta fe viene dentro de nosotros, entonces la fe del Espíritu Santo viene en nosotros. También, ¿qué nos dice? Que dijo que como Dios unió al Espíritu Santo y por un poder de Jesús de Nazaret, y con eso andó haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Eso nos dice en Hechos 38. ¿Por qué? Porque Jesús, el Espíritu Santo, estando dentro del Espíritu de Jesús, Él obró dentro de él. Y también que nos dice en Mateo 12:28, de que el Espíritu Santo es quien obró dentro de Jesús. Y por eso y el Señor nos da a nosotros, a los creyentes, el Espíritu Santo. Y por eso ellos a través del Espíritu Santo podrán echar fuera demonios y podrán tener prodigios. Queridos hermanos, yo no soy ningún doctor y ni siquiera estudié la medicina, pero yo a través de la conmovisión del Espíritu Santo y el Espíritu Santo como ha venido de mí, entonces yo he podido sanar a esos enfermos que la verdad los médicos no han podido hacer. Pero de verdad todo eso es a través de la gracia de Dios y yo he obrado según la gracia de Dios. Pero entonces, ¿qué es esto? Entonces esto es el testimonio de que solamente estos prodigios y estas obras obran en las personas que creen que Jesús ha resucitado. Y por eso dentro de nosotros, quien creemos en eso, también el Espíritu Santo obrará dentro de nosotros y tendremos estos diferentes prodigios. Por eso, nosotros, esto es el Espíritu Santo que obra dentro de nosotros. Y el hecho de que ese testimonio de que Él ha resucitado, de que Jesús ha resucitado, ese testimonio aparece en las personas que creen esto a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien testifica esto dentro de nosotros a través de las diferentes obras. Por eso nosotros tenemos que testificar acerca de Cristo. Y nosotros ahora hemos sido resucitados a través del Espíritu Santo y ahora nosotros entraremos en esa gloria. Y entonces, ¿qué fue lo que dice? Entonces el Señor le da a ellos el Espíritu Santo y desea de que sean testigos de Cristo. Pero entonces, estas personas, ¿qué es lo que va a pasar? Tendrán, antes de que ellos sean resucitados en el cielo, ellos recibirán una gran persecución y luego entonces ellos entrarán en ellos, pertenecerán en Él, que nos dice en Romanos 8:17, ellos siendo herederos de Dios y coherederos con Cristo, y padeciendo junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. También que nos dice en Apocalipsis 24, de que esas personas que testificaron acerca de Jesús, de que estas personas reciben diferentes persecuciones y ellos fueron decapitados por la causa del testimonio de Jesús. Está hablando de la primera resurrección. Está hablando sobre esa primera resurrección, que las personas que pertenecen a la primera resurrección tienen la bendición. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, por eso todos tendremos que tener la resurrección. Todos nosotros tenemos que tener la resurrección, pero los que son incrédulos se resucitarán para entrar en el infierno. Pero entonces, estas personas que han clamado a Dios, que es el Señor, y a Cristo, que es el Señor, también resucitarán. Pero entonces nosotros tendremos que ir antes de 1000 años y tenemos que entrar en la primera resurrección. Pero entonces esto no es posible si no recibimos el Espíritu Santo. Por eso entonces, esas personas que están junto con el Señor, que se han unido con Él, que quieren obrar con Él, y la verdad les da a ellos el Espíritu Santo y obra con Él. El Espíritu Santo obra en estas personas. Y luego entonces, ¿qué es lo que pasará? Esas personas cuando el Señor vuelva de nuevo, recibirán la gloria con Él, con el Señor cuando vuelva. Y entonces, y Él nos hará que nosotros también seramos como los reyes y podamos dominar entre las personas.
Pero entonces estas personas que tienen esta autoridad, estas personas tendrán que unirse antes de su muerte, tendrán que unirse al padecimiento de Cristo y tendrán que hacer la obra de Dios. Y luego de resucitar en sus 1000 años, será como los reyes. Queridos hermanos, nosotros tenemos que creer en esto. Como yo, la verdad, conozco en esa resurrección, tengo gozo en mí. Entonces también, que nos dice en 1 Corintios 15, desde el 12 hasta el 19, si no tenemos en Cristo, si no hubiera resucitado, entonces nuestra fe, al predicar todo esto, también sería en vano. O sea, no habrá sería irrazonable el morir por Cristo. Pero esta resurrección, ¿por quién es? Por el Espíritu Santo. Jesús verdaderamente, Él fue conmigo el Espíritu Santo y Él obró en Él. Pero solamente las personas que sean igualmente conmovidas entrarán en la primera resurrección. Reciben el Espíritu Santo como regalo. Queridos hermanos, nosotros primero miremos en 1 Corintios 15, 20, para poder conocer bien acerca de la primera resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 nos dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y también si vemos en el versículo 23 y 24, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego de que son por Cristo en su venida, luego a fin cuando lleguéis en reino de los Dios y el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y también si nosotros vemos versículo 50, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un mismo manto, en un abrir y cerrar de ojos, a final de la trompeta, porque tocaremos la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que se es corruptible de vista de lo incorruptible, y esto el moral se viste en lo incorruptible. Por eso también que nos dice también en Filipenses 3:8 de que Pedro, él tomó toda su carne como si fuera basura y entonces tomó a Cristo. Queridos hermanos, nuestra meta es la resurrección. Queridos hermanos, nosotros es la resurrección. Pero son las personas que pueden entrar en primera resurrección, son las personas que reciben el Espíritu Santo. También que nos dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Por eso, solamente esa ley del Espíritu de vida nos puede dar a nosotros, nos puede librar de la ley del pecado y la muerte. Tenemos la vida a través de este Espíritu y la vida. Pero entonces, ¿nosotros cómo recibimos el Espíritu Santo? En la Biblia podemos encontrar la palabra fe. Nosotros a través de la fe podemos recibir el Espíritu Santo y también la salvación a través del Espíritu Santo. Pero entonces nosotros recibimos la fe, la salvación a través de la fe. Pero entonces nosotros no solamente podemos decir que tenemos la fe. Queridos hermanos, antes de las personas del Antiguo Testamento, ellos creían, todos tenían la fe, pero ellos no podían recibir la salvación. Pero entonces, ¿por qué? Si uno recibe la salvación a través de la fe, la fe necesita el arrepentimiento. Hay unas personas que dicen, yo voy a creer y voy a recibir la salvación. Pero estas personas no pueden recibir la salvación. Pero entonces una persona que cree y menosprecia el arrepentimiento, la verdad, esta persona puede recibir la salvación. ¿Por qué? Porque esa fe, la verdad, nosotros tenemos que arrepentirnos para poder recibir esta palabra, esta fe del Señor, que nos dice en Mateo 4:10 también, arrepiéntanse. Por eso, si nosotros no tenemos el arrepentimiento, nuestra fe no puede ser completada, no puede ser perfeccionada. Así es, nosotros a través de la fe recibimos la salvación, pero a través del arrepentimiento esta fe es completada. Sin el arrepentimiento no podemos tener la salvación, no podemos tener hasta la fe. Por eso tenemos que arrepentimiento.
Nosotros, ¿qué hacemos en el arrepentimiento? No es el hecho de que nosotros dejemos a un lado el pecado del pasado, sino que nosotros que completamente cortamos con esto, con todo hábito, con toda vida, con todas acciones que vienen del pecado. O sea, quitamos todo esto, quitamos todo esto. Por eso, entonces, ¿qué dice? Jesús ya nos ha salvado a nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que Él hace dentro de nosotros? Dentro de nosotros constantemente tenemos los pecados a través de los deseos de la carne. Pero entonces, a través del arrepentimiento, tenemos que vaciar todo esto, tenemos que limpiar esto. Pero luego del arrepentimiento tenemos que recibir el bautismo, que nos dice en Hechos 2:38, que cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos y recibir el bautismo. Hay algunas personas que dicen, ay, ¿será que uno recibe la salvación a través del bautismo? Claro que no. Uno tiene que creer para recibir la salvación. Entonces, ¿por qué uno tiene que tener bautismo? No porque se tiene que bautizar. Pero entonces, nosotros solamente a través de cumplir con el mandamiento del Señor, nuestra fe es completada, por eso recibimos el bautismo. Pero entonces, ya que nos hemos arrepentido, nosotros recibimos el bautismo. ¿Por qué? Como nos dice en Romanos 6, desde el 1 hasta el 8, que nosotros nos unimos a Jesús, nos unimos a Él. Ahora que nosotros nos hemos arrepentido y hemos cortado con el Señor, ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que unirnos con Cristo. Tenemos que unirnos con Cristo. Por eso nosotros tenemos que recibir el bautismo. Pero algunas personas que, ay, ¿por qué tenemos que recibir el bautismo? Y yo no. Queridos hermanos, ¿por qué nosotros no debemos tomar esto con nuestros pensamientos? El Señor, luego de morir en la cruz y resucitar, Él nos dijo a nosotros que nosotros recibiéramos el bautismo. Pero luego de que Él haya resucitado, nos dice a nosotros que recibimos el bautismo. O sea, nos ha aceptado y que nosotros nos unamos a Él luego de que Él haya resucitado. Pero la verdad, si Él no hubiera resucitado, Él no nos hubiera decidido que nosotros nos podamos unir a Él. Como Él ha resucitado, nos ha hecho a nosotros que recibamos el bautismo. Queridos hermanos, toda obra, toda palabra y acción que dijo el Señor no es algo que Él dice por su propia cuenta, sino que es por el Señor. Así nos dice en Juan 12, desde 4 y el versículo 49. Todas las cosas que yo digo y les digo a ustedes por la obra del Padre, es orden del Espíritu Santo. Por eso, nosotros, a la verdad, por nuestros conocimientos de la carne, el orgullo y el sentido común, nosotros no podemos ir en contra de la palabra de Dios, sino que tenemos que seguir la palabra de Dios. Nos ha dicho a nosotros que nosotros recibamos el bautismo. No solamente es también el hecho de creer, también tenemos que creer. Pero entonces, sin nosotros, sin el Señor, sin el arrepentimiento, sin el bautismo, el Señor no puede aceptar esta fe. Todas las personas en el pasado ellos tuvieron la fe. Pero la verdad, dentro de la ley no hay arrepentimiento, no hay perdón. Por eso ninguno de ellos han recibido la salvación. Pero luego de que nosotros tenemos la fe dentro de Jesús, solo en la fe de Jesús tenemos el arrepentimiento y la gracia. Y por eso nosotros luego de arrepentirnos tenemos que recibir el bautismo. Las personas que estaban en la ley, la verdad, no pueden recibir el bautismo, sino que solo las personas que están dentro de Jesús pueden recibir el Espíritu Santo. Y cuando tienen su fe es completada, entonces ahí recibirán el Espíritu Santo. Uno cuando recibe el Espíritu Santo no necesita ningún tipo de orden, pero nosotros tenemos que arrepentirnos. Y nosotros a través del bautismo, nosotros tenemos que confesar esta fe. O sea, así cuando sea completada, luego nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. El hecho de que las personas de hoy en día no pueden recibir el Espíritu Santo, ¿qué es? Es porque a través de su propia conciencia, de su propio orgullo, están yendo en contra de esto y están cuestionando al Señor. Porque están cuestionando al Señor. Tenemos que ser humildes delante del Señor. Nosotros tenemos que tener la fe. Tenemos que tener la fe. Entonces, para tener esa fe, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Y poder completar esa fe, tenemos que recibir el bautismo. Por eso, ¿qué es el bautismo? Es entregar todo, dejar todo, enterrar todo y luego unirnos con el Señor. Y así, por favor, ustedes recibamos el Espíritu Santo. Y luego ustedes sigan al Espíritu Santo. Estas son las personas que les llaman santo.
No hay nadie que pueda llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que seguir al Espíritu Santo. Y esas personas que siguen en la convención del Espíritu Santo son llamados santos. Y luego, ¿qué es lo que nos dice? Luego esas personas recibirán las diferentes bendiciones que Cristo recibió. Y luego serán decapitados, recibirán hasta la muerte, o sea, serán mártires. Como nos dice en Apocalipsis 20, son personas que ya han seguido y dado su muerte, han sido decapitados por el testimonio de Jesús. Son personas que entrarán en la primera resurrección. Queridos hermanos, nosotros podemos encontrar a muchas personas dentro de la iglesia, pero todos ellos tienen que arrepentirse en el Señor, tienen que creer en el Señor, luego tienen que recibir el bautismo y luego recibir el Espíritu Santo y luego con toda su vida tienen que testificar al Señor a través del Espíritu Santo. Pero luego en ese momento en que Jesús vuelva de nuevo, esas personas cambiarán instantáneamente. Y las personas que ya han muerto, entonces se resucitarán instantáneamente. Y luego vamos a tener ese encuentro con el Señor en el cielo. Eso es lo que tenemos que creer. Queridos hermanos, esta es nuestra esperanza y esta es nuestra fe. Queridos hermanos, tienen que creer en esto. Nosotros podemos encontrar en el pasado muchos profetas y ellos muchos profetas profetizaron, pero llegó en un punto en el cual todas las cosas fueron realizadas en un solo punto. De la misma forma, nosotros en este momento podemos escuchar muchas profecías de que el Señor volverá nuevamente. También diferentes lugares desde el mundo podemos encontrar de que hay muchas personas han profetizado de que el Señor volverá nuevamente. De que el Señor volverá nuevamente. Y entonces, cada uno de nosotros, también nosotros hemos recibido esa revelación de que el Señor volverá nuevamente. Pero entonces, no puedo decir eso fácilmente, pero entonces muchas de las personas han recibido esa revelación que el Señor volverá de nuevo. Pero aunque no ocurrió en este momento, nosotros tenemos que esperar. Pero en ese momento llegará en un punto en que esa profecía también será realizada. No sabemos si va a venir hoy o mañana. Pero nosotros en un punto recibiremos, en ese momento en que el Señor vendrá, tendremos esa primera resurrección. Pero luego esa primera resurrección, las personas que se quedarán tendrán un gran momento de oscuridad. Y la verdad, esas personas que ni siquiera pueden sostener su fe y niegan al Señor. Entonces estas personas verdaderamente tendrán esa gran juicio y entrarán al infierno. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener la fe de que nosotros vamos a entrar en la primera resurrección y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder entrar en ello. ¿Qué es el Evangelio? Si le decimos en simples palabras, es que el Evangelio está hablando de que está hablando sobre la resurrección. Cuando nosotros hablamos sobre el Evangelio, aunque está hablando sobre la muerte, está hablando sobre la resurrección. Pero la verdad, solamente la resurrección es hecha a través de la ley de la vida. Por eso el Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y les pongo en nombre de Jesús que así sea. Y les pongo en nombre de Jesús que el Espíritu Santo pueda obrar dentro de ustedes. Queridos hermanos, vamos a orar todos juntos en este momento. Oremos con todo fervor delante del Señor para que podamos estar llenos del Espíritu Santo, para que nos dé a nosotros el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener ese Espíritu Santo de la vida. Vamos a decir todos, Señor, danos el Espíritu Santo, quien es la ley de la vida. Vamos a orar todos juntos.